Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Well, good evening, everybody. Buenas tardes a todos. I am very excited to be here to speak some of what Paul is talking about. Estoy muy emocionada de estar aquí y poder compartir sobre lo que Pablo escribió. So tonight we're going to be finishing the book of 2 Corinthians. Hoy vamos a estar terminando el libro de Segunda de Corintios. We're going to be studying chapters 10 through 13. Vamos a estar estudiando los capítulos 10 al 13. There's a lot to unpack in these chapters, Hay mucho que analizar en estos capítulos and we can't break down every verse, y no podemos desglosar cada uno de ellos, or we would be here all night long. si no estaríamos aquí toda la noche. So we're going to just talk about the main theme for each chapter, Vamos a estar hablando sobre cada cosa principal de cada capítulo and then we're going to pull a few verses and really study those a little more. y vamos a enfocarnos en algunos versículos y analizar esos. So I encourage you to read the rest of the chapter if you haven't already. Así que os animo a que podáis leer el resto del capítulo si no lo habéis hecho aún, So there is a lot more to discover in this reading. porque hay mucho más que descubrir en esta escritura. So we're going to start with chapter 10. Vamos a empezar por el capítulo 10 And the main theme is Paul is defending his ministry and he's talking about spiritual warfare. La idea principal es que Pablo está defendiendo su ministerio y está hablando sobre la guerra espiritual. So we're going to focus on just verses 2 through 5. Vamos a enfocarnos en los versículos 2 al 5. I beg you that when I come, I may not have to be as bold as I expect to be towards some people who think that we live by the standards of this world. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight are not the weapons of the world. On the contrary, they have the divine power to demolish strongholds. We demolish arguments with every pretense that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. So during this time, Durante este tiempo, there were false teachers who were questioning Paul. habían falsos maestros que estaban cuestionando a Pablo. They were questioning his authority and his ministry. Estaban cuestionando su autoridad y su ministerio. They said that they were unimpressed Ellos decían que él no era impresionante, because when he was in person, he was timid or he was shy. porque cuando estaba en persona era muy tímido, But when he wrote his letters, he was bold. pero cuando le escribía sus cartas era como muy autoritario y firme. And what is happening is the false teachers are measuring Paul Y lo que estaba ocurriendo aquí era que los falsos maestros estaban midiendo a Pablo, they're measuring by worldly standards, lo estaban midiendo con los estándares del mundo, not by God's standards. no con los estándares de Dios. And as Christians, we don't live by the standards in the world. Y como cristianos no vivimos bajo los estándares de este mundo. Those were created by man, by human. Esos han sido creados por los humanos. And in Romans, Paul also talks about not conforming to the world's patterns. Y en Romanos, Pablo habla sobre no vivir bajo los estándares del mundo. In Romans 12:2, it says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, and then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will." En Romanos 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. So on Sunday, Valencia talked about just because we go through something hard doesn't change God's standards. El domingo, Valencia predicó sobre que si estamos pasando por un momento difícil, eso no cambia los estándares de Dios. We are called to God's standards, and God's standards never change.
Nosotros estamos llamados a vivir bajo los estándares de Dios y los estándares de Dios nunca cambian. It doesn't matter what the world tells us. His standard stays the same. No importa lo que el mundo nos diga, que sus estándares se mantienen siempre igual. And God's standard is his word. Y los estándares de Dios son su palabra. And in order for us to know what that standard is, Y para nosotros poder saber cuáles son esos estándares, we have to read the word. We have to spend time with him. tenemos que leer su palabra y pasar tiempo en su presencia. In verses 3 and 4 of 2 Corinthians 10, En los versículos 3 y 4 de 2 de Corintios 10, the chapter 10 of 2 Corinthians, Paul is talking about spiritual warfare. Pablo está hablando sobre la guerra espiritual. He's reminding the believers in Corinth that they're not fighting a physical battle. Le están recordando a los creyentes en Corinto que no están peleando una batalla física. We can't fight a spiritual battle with a knife or a gun. No podemos pelear una batalla espiritual con un cuchillo y una pistola. We have to have spiritual tools. Tenemos que tener herramientas espirituales. We have to be ready for a spiritual war because we're in the middle of it now. Tenemos que estar preparados para las guerras espirituales porque estamos en medio de una ahora mismo. And how do we fight a spiritual warfare? ¿Y cómo peleamos contra estas batallas espirituales? By putting on the armor of God. Poniéndonos la armadura de Dios. And that is what is found in Ephesians 6. Eso es lo que podemos encontrar en Efesios 6. We're just going to read one verse and then go over what the parts of the armor are. Vamos a leer un versículo y luego vamos a ver cada parte de la armadura de Dios. So chapter 6, verse 12 of Ephesians says, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. And the 6 parts of the armor that he talks about Y las 6 partes de la armadura de las que habla is the belt of truth, son el cinturón de la verdad, the breastplate of righteousness, la coraza de la justicia, the shoes of the gospel of peace, los zapatos del evangelio de la paz, the shield of faith, el escudo de la fe, and the helmet of salvation, el casco de la salvación and the sword of the Spirit, which is the word of God. y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. So I'm not going to discuss those in details No vamos a hablar de cada uno de ellos en detalle, because they'll be talked about later when we get to Ephesians. porque vamos a hablar de esto más tarde cuando estemos en Efesios. But just know that God has given us everything that we need. Pero solo deciros que Dios nos da cada cosa que necesitamos. He didn't just leave us and tell us to figure it out on our own. Él no nos deja y que nos las arreglemos para pelear la batalla. And one more verse that we're going to go over Y un verso más que vamos a ver that shows the power of God's word is Hebrews 4:12. que nos muestra el poder de la palabra de Dios es Hebreos 4:12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and the attitudes of the heart. Sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. I don't know about y'all, but it excites me that God's word is alive and active. Yo no sé sobre vosotros, pero a mí me emociona que la palabra de Dios es viva y eficaz. It's not just an old book of rules. No es solo un libro viejo con normas, It is the words of God. es la palabra de Dios. He's speaking to us through this book. Él nos habla a nosotros a través de este libro. And because he is able to destroy wrong thoughts, Y como Él es capaz de destruir pensamientos erróneos, he told us to take captive every thought and make it obedient to Christ. Él nos envía a poder entregar cada pensamiento y ser obedientes a Dios. And taking our thoughts captive, Y tomar nuestros pensamientos cautivos it's our responsibility es nuestra responsabilidad, because God gave us free will. porque Dios nos da libre albedrío. He's not going to force us to give our thoughts over to him, Él no nos obliga a entregarle nuestros pensamientos, but it is his desire for that.
pero es su deseo que lo hagamos. Satan and his demons can tempt you. Can you repeat? Satan and his demons can tempt you, Satán y sus demonios pueden tentarte, but they cannot make you sin. pero no pueden hacer que tú peques. You can give in to temptation, Tú puedes ceder a la tentación, but it's still your choice. pero sigue siendo tu elección. One more thing about these verses. Otra cosa sobre estos versículos, A threat to Satan and demonic forces una amenaza a Satanás y su demonio is not a person who goes to church, no es una persona que asiste a la iglesia, who occasionally reads their Bible, que ocasionalmente lee su Biblia or prays when they feel like it. y ora cuando le apetece. It's not the person who posts a Bible verse on social media No es una persona que publica en redes sociales un versículo or prays over their dinner. y ora antes de comer. The threat is the one who knows that they are broken without God. Una amenaza es una persona que sabe que depende de Dios. The one who cannot shut up about the good things that God has done for them. Una persona que no puede callarse de todas las cosas buenas que hace Dios por ella. The person who continues to trust God Una persona que continúa confiando en Dios, even when it looks like their life is falling apart. incluso cuando parece que su vida se está derrumbando. The devil's goal El objetivo del diablo is for you to think that you're doing great, es que tú pienses que lo estás haciendo súper bien, that you don't really need to rely on God. que tú no necesitas depender de Dios. But that thought is contrary to God's word. Pero esa palabra es contraria a la palabra de Dios. That's a thought we need God to destroy. Esa es una palabra que necesitamos que Dios la destruya. Without God, we're wicked, we're separated. Sin Dios somos débiles y estamos eternamente separados. We need God, Necesitamos a Dios but the dark spiritual forces want us to think that we don't. porque las fuerzas espirituales malignas van a intentar hacer pensarnos que no lo necesitamos. Our desire should be to be so in love with God Nuestro deseo tiene que ser estar tan enamorados de Dios that when the devil sees you coming, que cuando el diablo te vea venir, he gets scared. se asuste. The more that you follow God, Cuanto más sigues a Dios, the more that Satan's going to attack you. más el enemigo va a atacarte. But the more that you follow God, Pero cuanto más sigues a Dios, the more strength that you're going to have to stand against his schemes. mayor fortaleza vas a tener para resistir al diablo. And the stronger you're going to become in your faith. Y también te vas a fortalecer tu fe. So that was a lot for chapter 10. Eso era todo sobre el capítulo 10. We're going to move to chapter 11. Vamos a ir al capítulo 11. And the main theme is Paul discussing false teachers and boasting of his weaknesses. Y la idea principal es Pablo discutiendo sobre falsos maestros y gloriándose en su debilidad. So we're not going to go over the end of the chapter, No vamos a ir hasta el final del capítulo, but Paul is listing the ways that he has suffered for Christ. pero Pablo estaba exponiendo las cosas por las que él estaba sufriendo por causa de Cristo. He's not boasting about all the awesome things that he's done, No se estaba gloriando de las cosas maravillosas que él había hecho, but he's boasting about his weaknesses. él se estaba gloriando sobre sus debilidades. So we're going to focus on chapter 11, verse 4. Vamos a centrarnos en el capítulo 11, el versículo 4. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus that we preach, or if you receive a different spirit from the spirit you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with this easily enough. Si alguien llega a ustedes predicando un Jesús diferente del que hemos predicado, nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. So there could be a whole sermon on just the significance of this verse. Podríamos hacer un sermón completo solo con lo que significa este versículo. Paul is emphasizing the importance of knowing the Word of God, Pablo está enfatizando en la importancia de conocer la palabra de Dios, the importance of knowing if someone is speaking against God. la importancia de saber cuando alguien está hablando en contra de la palabra de Dios. It's the spotting of a wolf in sheep's clothing.
Es como un lobo vestido con piel de oveja. So how can we know if someone is teaching a false Jesus if we don't know who Jesus is? ¿Cómo podemos saber si alguien está predicando de un falso Jesús y nosotros mismos no sabemos quién es Jesús? How can you confirm that what you're hearing in church ¿Cómo puedes confirmar que lo que tú estás escuchando en la iglesia aligns with God's word if you don't open it? se alinea con la palabra de Dios si tú no abres tu Biblia? And I'm not talking about the verse of the day in the app Y no estoy hablando del versículo del día en la aplicación or the check, I read the Bible. o hacer un check de sí, he leído la Biblia hoy. I'm talking about really studying God's word. Estoy hablando de verdaderamente escudriñar las escrituras. Like we read back in Hebrews, Como hemos leído antes en Hebreos, the word of God is alive and active. la palabra de Dios es viva y eficaz. An emphasis here on the word of God, Y aquí enfatiza en la palabra de Dios. not some preacher on TikTok or Instagram, No de un predicador de TikTok o de Instagram. not the word of your friends or your mentors, No la palabra de tus amigos o mentores. not even the words from Pastor Ariel or whoever is preaching on a Sunday or a Wednesday. No de la palabra de Ariel o de quien esté predicando un domingo o un miércoles. Yes, God can use those people, Dios puede usar a esta persona, but his word is still the highest authority. pero su palabra sigue siendo la máxima autoridad. So when you're listening to a sermon, Así que cuando estés escuchando un sermón, follow along in your Bible. síguelo con tu Biblia. If you are receiving godly counsel, Si estás recibiendo consejo, check what they are telling you against what God says. comprueba lo que ellos te están diciendo con la palabra de Dios. Don't just take what they're saying as gospel truth. No te tomen lo que ellos te están diciendo como el Evangelio. God uses people to speak wisdom. Dios utiliza a las personas para hablar sabiduría. He even used a donkey. Él incluso usó un asno. But God will not ever contradict himself. Pero Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. Write down questions. Escribe preguntas. If you're not seeing how what people are saying, Si tú no estás saying viendo lo que la persona está diciendo and how that connects to what God is saying, y que eso no conecta con lo que Dios está diciendo, ask questions. hazte preguntas. Ask God to show you where you were misaligned in his word. Pregúntale a Dios que por qué eso no se alinea con su palabra. Ask your pastor or your leader to clarify. Pregúntale a tu pastora o a tu líder por qué eso no está claro. I guarantee if you go to a leader and you ask them questions, Te garantizo que si tú vas a un líder y le haces preguntas, they're going to be very excited. van a estar muy emocionados. So the more that you know God's word, Así que cuanto más conoces la palabra de Dios, the more that you will be able to spot a false teacher. más vas a ser capaz de identificar un falso maestro. And if you've never read the Bible from the beginning to the end, Y si tú nunca has leído la Biblia desde el principio hasta el fin, you can start right now. puedes empezar ahora mismo. You're never too old to start reading the whole thing. Nunca eres demasiado viejo para leerlo entero. And I guarantee that you're going to find things you didn't know were in the Bible. Y te garantizo que vas a encontrar cosas que no sabías que estaban en la Biblia. So as we move into chapter 12, Así que mientras nos vamos al capítulo 12, the main idea is about a vision that Paul had la idea principal es una visión que Pablo tuvo and his continuing concern for the Corinthians. y continúa quejando. Su preocupación por los corintios. Okay, so we're going to focus on verses 7 through 10. Y vamos a enfocarnos en los versículos 7 al 10. Or because of these surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from being conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast and more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.
Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. So right before these verses, Así que justo antes de estos versículos, Paul is describing a vision from heaven. Pablo está describiendo una visión del cielo. And the things that he sees are indescribable. Las cosas que él vio son indescriptibles. And he could sit there and boast about it, Cosas que él no podía gloriarse sobre eso, because he got to see this vision. porque él justo había visto esta visión. But instead of that, Pero en lugar de eso, to keep him from being conceited, pero para prevenir que no se gloríen, then he was given a thorn in his flesh. entonces él le dio un aguijón en su cuerpo. Now, we don't know if this is a physical ailment No sabemos si esto es un ataque físico, or a spiritual or emotional one, un espiritual o emocional, but what we do know is Paul asked God to take it away 3 times. pero lo que sabemos es que Pablo le pidió a Dios que se lo quitara 3 veces. And ultimately, he was told no. Y él le dijo que no. Most of the time, that's not an answer that we want to hear. La mayoría de las veces eso no es una respuesta que nos gusta saber, But many times, it's the answer that we need to hear. pero muchas veces la respuesta que necesitamos escuchar. God didn't tell Paul no Dios no le dijo a Pablo no so he could complain or try to fix it himself. para que él se quejara o para que intentara arreglarlo por sus propias fuerzas. Paul understood that there was a reason for the thorn. Pablo descubrió que había una razón por ese aguijón. It was to make him rely on God. Era para hacer que él dependiese de Dios. And through this, Y a través de esto, God's power could be revealed in a new way. el poder, el poder de Dios podía ser revelado de una nueva manera. So Jesus tells us during his time on earth Jesús dijo durante su tiempo en la tierra that we're going to have suffering. que vamos a tener sufrimiento. He said that the world should hate us as it hated him. Dijo que el mundo nos va a odiar porque le odia a él. It hated him so much it put him on a cross. Lo odiaron tanto. It's not there. Okay. The world hated him so much that it put Jesus on a cross. El mundo lo odió tanto que puso a Jesús en la cruz. And James also tells us Santiago también nos dice to consider it pure joy when we face trials, que tomemos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, because that tests our faith. porque eso prueba nuestra fe. God proclaimed in these verses in 2 Corinthians Dios proclama en estos versículos en 2 de Corintios that his grace was fully capable que su gracia era totalmente capaz of providing Paul with everything he needed para proveerle a Pablo todo lo que necesitaba to endure the suffering. para enfrentar el sufrimiento. And it's through our suffering Y es a través de nuestro sufrimiento that God's able to show his power. que Dios es capaz de mostrar su poder. When everything is going well in our life, Cuando todo está yendo bien en nuestra vida, we don't always like to rely on God. no siempre nos gusta depender de Dios. Sometimes we forget to bring things to God A veces nos olvidamos de rendir las cosas a Dios until it feels so out of control that we can't fix it. hasta que nos sentimos fuera de control y no podemos controlarlo. Like, I'm somebody that likes to try to fix it myself. Yo soy alguien que me gusta arreglarlo todo por mis propias fuerzas And many times I struggle to rely on his strength. y hay a veces que se me hace difícil de entregarle a Él, depender de Él And instead, I rely on my own. y dependo de mí misma.
Our first instinct Nuestro primer instinto should be to bring our burdens to Him, va a ser de entregar nuestras cargas ante Él, to bring our struggles to His feet. para darle nuestras dificultades ante Él, But not to use Him as a last resort. pero no usarlo como nuestro último recurso. He wants us to bring our burdens to Him Él quiere que le entreguemos nuestras cargas a Él, so that He can give us the strength to endure it, para que Él nos pueda dar la fuerza para enfrentarlo, and so that He can be glorified, para que Él pueda ser glorificado, not us. no nosotros. And Paul did not just accept this thorn Y Pablo no simplemente aceptó este aguijón and then just move on. y simplemente se fue. He said he would gladly boast. Él dijo que él iba a estar alegre que él iba a estar alegre en gloriarse, so that Christ could be lifted up. para que Dios pueda ser glorificado. He said that he delights in insults and hardships. Él dijo que él se deleitó en los insultos. I know that I don't. Yo sé que yo no lo haría. But when we face trials, Cuando nos enfrentamos a las pruebas, are we able to be glad and see God lifted up? ¿estamos dispuestos a estar felices y ver que Dios se está glorificando? Or do we tend to complain and maybe blame God? ¿O tendemos a quejarnos y echar la culpa a Dios? Have you asked God to ever remove a burden from you? ¿Alguna vez le has pedido a Dios quitar una carga sobre ti And he told you no? y te ha dicho que no? Are you letting God use that thorn to accomplish his goals in your life? ¿Estás dejando a Dios que use ese aguijón para cumplir sus objetivos? Or are you complaining about it? ¿O te estás quejando sobre eso? If the suffering is helping you be more dependent on God, Si el sufrimiento te está ayudando a ser más dependiente de Dios, then it may be accomplishing in us exactly what he wants. así que posiblemente esté consiguiendo en nosotros exactamente lo que Él quiere. So we're going to go over chapter 13. Así que vamos a empezar en el capítulo 13. And the main idea is Paul just closing this letter Y la principal idea es que Pablo está cerrando esta carta as he prepares to visit the church again. Mientras se prepara para visitar la iglesia de nuevo. So we're going to read 2 Corinthians 13:5. Así que vamos a leer 2 Corintios 13, versículo 5. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Paul is challenging the Corinthians to test their faith. Pablo le está retando a los corintios a probar su fe, And by doing an examination. haciendo una examinación. If we look back over all the things that Paul just brought up, Si nos vamos a todo lo que Pablo estaba diciendo, he wants them to hold a mirror to their own lives. él quería que ellos mantuvieran un espejo delante de ellos como viendo sus vidas. And we should be doing the same thing. Y nosotros tenemos que estar haciendo lo mismo. So in chapter 10, Así que en el capítulo 10, Paul discussed spiritual warfare and how to fight against it. Pablo habla sobre la guerra espiritual y cómo luchar en contra de ella. This includes identifying false teachers Esto incluye identificar falsos maestros and measuring ourselves to God's standards, y medirnos a nosotros mismos bajo los estándares de Dios, not the worldly standards. no los estándares del mundo. In chapter 11, En el capítulo 11, Paul discusses knowing if someone is teaching things Pablo habla sobre alguien que está predicando cosas that contradict God's word. que contradice la palabra de Dios. And the way that we can know that Y la manera en la que podemos saberlo is by studying his word ourselves. es estudiando su palabra por nosotros mismos. And in chapter 12, Y en el capítulo 12, Paul shows us how to suffer well.
Pablo nos enseña cómo sufrir bien. When we are weak, God's power can shine through us. Cuando somos débiles, el poder de Dios puede brillar en nosotros. So I have a few challenges for us. Así que tengo algunos retos para vosotros. As you go through the next few days, Mientras vais a lo largo de esta semana, ask God to examine your mind pídele a Dios que examine tu mente and destroy thoughts that don't honor Him. y que destruya pensamientos que no le honran. Ask Him to show you how to love His word Pídele a Él que te enseñe cómo amar su palabra and to show you who is influencing your life y que te muestre quién está influenciando tu vida, that might be teaching a false gospel. que puede ser alguien que está predicando un falso evangelio. If you need to, Si lo necesitas, unfollow accounts on social media. deja de seguir cuentas en Instagram. If Bueno, they're sí, not no helping sé. you grow closer to God, Si no te están ayudando a crecer y estar más cerca de Dios, you can just remove them. puedes simplemente borrarlo. If you struggle to spend time in His word Si te es difícil pasar tiempo en su palabra or to stay focused when you do try, o de estar centrado cuando lo estás haciendo, you can use an actual Bible, like the paper kind, puedes usar una Biblia real de papel instead of using the app. en lugar de utilizar la aplicación. It will help you to remove distractions. Eso te va a ayudar a dejar de lado las distracciones. You can find an accountability partner Puedes encontrar un compañero de rendición de cuentas that you guys can read the Bible together. que podáis leer la Biblia juntos. Or you can join a group. O te puedes unir a un grupo. You can start your own group. Puedes comenzar tu propio grupo. It's important that you build a community of people Es importante que tú crees una comunidad de personas who are going to challenge you to chase after Jesus. que te van a animar y a retar a estar más cerca de Jesús. And if you are suffering with your own thorn, Y si tú estás sufriendo con tu propio aguijón, ask God to show you how to rely on His strength, not your own. pídele a Dios de poder depender de Él y no de tus propias fuerzas. Okay, we're going to pray over this, and then that will be it. Vamos a orar por todo esto y vamos a finalizar. God, we thank you for this time. Dios, te damos gracias por este tiempo. We thank you for every person that came out here today. Te damos gracias por cada una de las personas que han venido hoy aquí. We pray that the words that we've read of Paul's Te pedimos, Señor, que la palabra que hemos leído sobre Pablo will touch our hearts, toque nuestros corazones, that we will take these things que podamos llevar estas cosas and we will go home tonight y que nos vayamos a casa esta noche and we'll examine our own lives. y podamos examinar nuestras propias vidas. We will see where we're struggling Que podamos ver dónde, Señor, tenemos dificultades and where we are not relying on you. y en cuál de ellas no estamos dependiendo de ti. And we will ask you to give us strength, Y que te podamos pedir a ti por fuerzas. strength that you can help us to endure. Fuerzas, Señor, que tú nos puedas dar. I pray that you help us to love your word Te pido, Señor, que nos ayudes a amar tu palabra and have the courage to get rid of people that don't encourage us. y, Señor, tener la valentía de dejar personas que no nos están acercando a ti. That we would be so in love with you Que estemos tan enamorados de ti that when the devil sees us coming, que cuando el diablo nos venga a venir, he gets scared because he knows we're on fire for you. se asuste, Señor, porque saben cuán llenos estamos de ti. And it's in your name we pray. En tu nombre amamos. Amen. Amén. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.